Buenas noches. No Muy sé buenas si noches. se oye. Eh, no es conferencia ni mucho menos, porque a mí las conferencias siempre me suelen parecer aburridas porque el conferenciante es el que más sabe, ¿no? Y entonces cuenta y todos nos lo creemos como si fuera un dogma de fe. En este caso, yo lo que voy a ser es simplemente el prologuista y el conductor del programa, pero bajo el título de La cocina de vanguardia, me he traído a quienes, vamos a traer más, ¿no? Pero a quienes a bote pronto me han parecido tres grandes cocineros. Si fuera más pedante diría chef, pero creo que la cocina la cocina española se merece los nombres españoles. Tres grandes cocineros que además, evidentemente, son autores de la vanguardia. Es una gente que ha partido de la cocina clásica, todos ellos tienen una gran formación, pero luego han especulado, han creado platos y sobre todo, esa es una de las cosas de las que hablaremos, han creado platos propios, es decir, han hecho sus platos, platos que no son de nadie nada más que de ellos. Y ahí es donde está la diferencia entre arte y artesanía. El artesano repite, el creativo inventa. Y estos señores han inventado platos y por lo tanto me parecen de la mayor solvencia para estar en esta mesa. Por orden, Nazario Cano se me acusa con frecuencia, a los críticos no se nos debería acusar de eso, de que es uno de mis, si no el preferido, uno de mis cocineros preferidos. Pero les voy a decir una cosa, lo es desde que empezó en un ático que no había nadie más que él y un ayudante que tenía, que hoy en día ha prosperado mucho más que él monetariamente al hacer los Tobar, que ha hecho montones de Tobar, y Nazario ha seguido su línea, ha sido fiel a sus ideas y actualmente tenía una estrella Michelin, por fin la consiguió, estuvo a punto de conseguirlo un montón de veces, pero por fin la consiguió en el Rodat. Una gente que, bueno, pues parece ser que en el momento que les han puesto la corona se han retirado, con perdón de los propietarios del Rodat, ¿no? Y Nazario pues ahora está buscando un nuevo proyecto. Como ustedes saben, la estrella Michelin no sigue al restaurante, sigue al cocinero siempre. Esto cualquiera que esté enterado de cómo funciona esa guía roja, la roja que se llama, que empezó en 1900 por los hermanos Michelin y que te decían dónde comías bien, dónde había una farmacia y dónde podías dormir. Eso era el principio de la guía Michelin, ¿no? Y Nazario Cano, pues hablar de él es hablar de una gran pareja, alicantina y manchega, si no me equivoco, que llega al Delfín y trabaja con el maestro Baró. Y Nazario andaba con 10 años entre cacerolas, entre las piernas de ellos, y viendo lo que hacían. Y era un hombre que quería más a su madre que a su padre, como todos los hombres, empezando por mí, pero que aprendió mucho de su padre. ¿Qué aprendió de su padre? El rigor. ¿Qué aprendió de su madre? El amor por la cocina. Entonces, él se fue haciendo, fue especulando, no dejó de viajar, es un hombre que ha estado con Martín Berasategui, que ha estado, es el único que cogió el mandil, eso es un hábito suyo muy habitual, ahora que tiene hijos ya se ha hecho más formal, pero antes cogía el mandil, lo dejaba y los mandaba a hacer puñetas al mejor restaurante del mundo. Pues dejó el mandil, por ejemplo, en el Bulli, sin ir más lejos, dame en el Bulli, ¿no? Pero que ha estado con todos los grandes. Pero siempre ha tenido un concepto de la cocina muy personal, muy alicantino. Siempre ha estado unido al Mediterráneo de alguna manera. Y cuando ha sido capaz de investigar en las selvas del Orinoco, donde se ha metido allí por las buenas, y se ha ido al Amazonas, y ha explorado Perú, y ha explorado todo Centroamérica, ha buscado alguna, yo diría que alguna fruta, alguna esencia que estuvieran haciendo los propios indios. Y entonces decía, a ver esto cómo se combina, ¿no? Un señor que es totalmente europeo, europeizante, pues siempre ha buscado la investigación. Y por eso a mí me ha interesado. Incluso cuando ha copiado un plato, él es tan amigo de los sentidos que hizo la famosa gamba roja que uno se pone en los auriculares, los cascos, como decimos en mi pueblo, y oye el mar y oye las piedras. Eso Blumenthal también lo hacía. Es decir, señal de que él está en esa onda, ¿no? En esa onda de que piensa que la gastronomía no son 3 sentidos, ni 4, son los 5 sentidos, ¿no? Y ese es Nazario Cano. Para mí, y lo voy a decir públicamente, lo he escrito alguna vez, creo que se le acerca un poco Quique da Costa, pero no llega.
Entonces, para mí, el mejor cocinero de la Comunidad Valenciana, mi amigo Marquerí, que está aquí, que luego intervendrá también en la conferencia hablando de creatividad, sabe a lo que me arriesgo con eso. Bueno, pues sostengo y afirmo que es el mejor cocinero, no solamente de la Comunidad Valenciana, de mucho más, pero vamos a dejarlo en lo nuestro. Al otro lado tengo a Jorge Moreno, que es el punky. ¿Cómo no va a haber en la música, en este concierto, un punky? Tiene que haber un punky por narices. Lo que pasa es que ahora ya se ha peinado, arreglado. Se ve que como va a ser padre, ya se ha quitado el morado del pelo y el amarillo y las crestas y algún que otro pendiente, ¿no? De los que has llevado tú. Y entonces sí que tiene una cierta relación con David Muñoz, pero no es una relación personal estética, de ir vestido así, o ser así, o hablar así, o ser tan informal como es él. Es el único que me han dado el currículum por WhatsApp, eso denota por dónde va el muchacho, pero es un hombre que siempre está en la investigación, siempre está en a ver qué creo. O sea, se levanta por la mañana, va al mercado y dice, de esta gallineta que puedo sacar, de este atún que puedo sacar, de esta hijada que puedo sacar, de esta fruta. Es decir, es la inventiva por la inventiva. Es un hombre que a él lo que le preocupa es la creatividad. ¿Existe la creatividad en cocina? Siempre que se sepa cocinar, claro que existe, si no se mete la pata con muchísima frecuencia. Y yo de Jorge Moreno creo que es el hombre que más nos aporta platos nuevos. Es decir, de Nazario te importa la creatividad, te importa que lo que te va a hacer es algo grande, te importa también su línea, que es la Nouvelle Cuisine. Es, después de la Nouvelle Cuisine, los grandes españoles, Arzac, Berasategui, sus maestros, por supuesto, Adrià, pero en él no. Él le tiene un poco respeto a todo, ¿no? Le tiene una manera de decir, bueno, esto yo me lo interpreto, me lo leo y lo rehago. Y es capaz de hacerte, de deconstruirte un cocido, pero no porque haya que deconstruir para ser más moderno, sino porque él cree en esa deconstrucción en ese momento. Y si hoy es un cocido, mañana te puede construir una paella. Después tenemos a José Antonio Sánchez. José Antonio Sánchez es la seriedad personificada. Es un hombre que no necesita la cocina para vivir, ni mucho menos. Podría vivir de sobras de otras cosas, pero que le gusta tanto la cocina, que vive para la cocina. Ustedes imagínense que tienen presupuesto suficiente y más que sobrado para vivir por de rentas de los padres, pues como los manchegos vivíamos de las fincas en otra época. A mí me tocó trabajar, desgraciadamente. Pero este hombre tiene un presupuesto, pero no. Toda su vida está dedicada a la cocina. Y cuando tiene que sacrificar a la familia, tiene que sacrificar algo, lo sacrifica. Es un hombre que ha estudiado con los grandes también en Barcelona. ¿Para qué vamos a hablar si ustedes conocen el Dorma, que era el gran restaurante, una estrella Michelin, pero era el gran restaurante del Hotel Majestic? Es un hombre que ha trabajado con Berasategui, que ha buscado en todos los sitios, que ha ido a Francia, que ha ido a... Precisamente trabajó mucho en Andorra, que hay grandes restaurantes poco conocidos. Y es una persona que dice, tengo el producto, para mí la cocina es producto, pero después del producto tengo que innovar sobre ese producto. Y hoy en día está en un proyecto muy interesante que muy pocos lo tienen. Tiene un restaurante absolutamente de vanguardia, de una vanguardia rabiosa, donde uno siempre se va a sorprender, y uno va a esta cocina de estos tres señores a sorprenderse. A comer y alimentarme ya voy a otros sitios que me sobra, pero a sorprenderme, a hacer algo que más que comer, que es cultivarme, que es lo que me interesa cuando como en estos sitios, es cultivarme. Comer por comer, pues comer en un sitio que den bien de comer, pero cuando vaya a sorprenderme, cuando me vayan a dar una sinfonía de sabores nuevo, voy a los sitios de estos señores. Pues bueno, José Antonio Sánchez es capaz de hacer esa... Tiene un pescador furtivo, no voy a decir su nombre, que le trae cada pescado que te puedes morir, porque lo pesca desde una motora de esas especialmente para eso, y se puede ir al Estrecho, se puede ir a Ibiza o más para allá de Ibiza a pescarle cosas. Bueno, pues comerse una gallineta allí o comerse... Y además tiene muy buenas carnes, es toda una delicia. Pero yo cuando voy a verlo y cuando me gusta de verdad es cuando innova, ¿no? Cuando no me hace solamente un asado, sino cuando me dice, te voy a hacer un asado pero de otra manera, te voy a hacer un arroz pero de otra manera. Y eso es lo interesante. Y aquí voy al final de mi introducción. Ustedes han ido, estoy seguro, se han bajado del tren en Madrid, en Atocha, ¿verdad? Y han llegado al Reina Sofía y han empezado a ver, pues, en una pantalla dos señoras haciendo el amor, en la otra el Papa, en medio una barra de hierro
minimal que le van dando unos focos, y luego suben y ven cuadros abstractos que verdaderamente es mucho más difícil de entender que un cuadro figurativo, que en definitivamente estoy relacionando lo que veo con lo que entiendo. Un cuadro abstracto es mucho más difícil. Bueno, pues esa es la cocina, novísima cocina de estos señores. Si sigue uno hacia adelante, va al Thyssen-Bornemisza, y entonces ve desde los primeros renacentistas, sobre todo de los Países Bajos, va bajando, ve a los impresionistas, Manet, Monet, Cézanne, todos ellos, y al final ve a los americanos del pop y a los rusos del estructuralismo. Pero si pasa uno de acera y va al Museo del Prado, ve a los clásicos. Pues esa es la cocina, a ver si la entendemos. A lo mejor yo comería o iría 3 días al Museo del Prado, iría 2 al Thyssen-Bornemisza y 1 a ver cosas nuevas en el Reina Sofía, donde, por cierto, es más fácil equivocarse. Pero reflexionen ustedes en esto que les voy a decir, antes de callarme. Un cocinero tiene que ser, si es un artista, si no, no, pero si es un artista tiene que ser testigo de su tiempo. Por lo tanto, no puede hacer, como un pintor no hace otra pintura que la de su tiempo, la cocina de su tiempo es la que él hace. Porque ¿para qué va a hacer la cocina de Velázquez, de Murillo, de Sorolla, que ya están más que vistos? Pues ellos, cuando intentan innovar, hacen la verdadera cocina que les ha tocado a ellos ser testigos. Es decir, yo ahora repetir, no sé, a la Pardo de Bazán, a cualquiera de los clásicos, a Robert, estoy pensando en Lenotre, en los pasteles, estoy pensando incluso a Ferran Adrià. Ya no tienen que hacerlo, ellos tienen que ir más allá. Y eso a veces nos sorprende. Pero es que yo nunca iría a un restaurante de estos señores a alimentarme. Iría a comer, que son dos cosas muy distintas. Y a partir de aquí empezamos la historia. Yo me aburriría mucho en esta charla si no discutimos. Es decir, antes he dicho, nada más empezar, que un conferenciante sabe más de lo suyo que nadie, suelta su rollo y es difícil contestarle porque es el especialista. Yo quisiera que esto fuera un diálogo entre ustedes, que además son comensales, y nosotros. Y por lo tanto, la primera pregunta que voy a hacer, que empiece quien quiera, de ellos, 3, o empieza tú y vamos hacia allá. Lo digo por aquello de la edad sin querer ofender, claro. ¿La cocina es arte o es artesanía? El arte es creación, la artesanía es repetición. Yo creo que es artesanía, puro y duro. O sea, yo creo que en los tiempos que estamos, pues bueno, pues al fin y al cabo a veces perdemos el norte, pero yo creo que es artesanía totalmente. O sea, ahora mismo hay un boom gastronómico, pero al fin y al cabo somos cocineros y no somos reyes del pop ni nada de eso. O sea, al fin y al cabo somos cocineros, nos gusta realmente la cocina, nos gusta cocinar a nuestros clientes, para eso lo hacemos, pero yo creo lo que no podemos es pasar ahí barreras que debemos no pasar. O sea, al fin y al cabo somos cocineros y somos artesanos. O sea, no. Ya, yo entonces, creo que... ¿tú qué piensas? Y lo digo por lo siguiente, cuando tú estás creando un plato nuevo no estás imitando, es la artesanía la que imita. Es decir, si yo hago una copia de las Meninas de Velázquez o del Guernica de Picasso, estoy haciendo una copia. Pero, bueno, pero cuando algo totalmente distinto... Pero, por ejemplo, Jorge tiene una personalidad muy importante, muy interesante a la hora de cocinar. ¿Ah, que la tuya no? Sí, no, pero yo hablo... Vamos a ver, no, pero yo digo de él y José. Entonces yo creo que lo más bonito de esto que haya una personalidad, cada uno, ¿no? Que al fin y al cabo tú ves que, bueno, pues que el cliente también paga por tener una personalidad a la hora de comer, no por copiar. O sea, pagar 100 euros a un restaurante... Si no copias, ¿es arte o no? Claro. Yo me voy a permitir el lujo de discrepar ahí. Pero se puede... Porque puede haber artesanos que hagan una única obra, que no la repitan jamás y hagan algo exclusivo, partiendo del arte. Yo creo que es posible equilibrar, ¿no? Se puede ser muy innovador, se puede, pero al final, si en ser artesano, por síntesis, no generamos solo el tema de la repetición, sino de una persona capaz de ejecutar la idea que otro le ha transmitido, tiene que haber un equilibrio en la cocina para ello. Un cocinero ha de ser artista, pero ha de ser artesano, porque la parte de artista le da para transmitir y la de artesano le da para ejecutar. O sea, que tú estás diciendo trabajador en lugar de artesano.
O sea, un buen trabajador. Coño, es que al final claro. un cocinero es un trabajador. Claro. O debe de ser un trabajador. Desde mi punto de vista, puedes vivir de vender ideas, pero no lo calificaría como cocinero, como creador, como, no sé, director de I+D, ¿sabes? Pero no lo calificaría como cocinero. El cocinero yo creo que es el que es capaz de también en un momento dado tener la capacidad de pensar por sí mismo y de empezar, como tú has dicho, a generar su propia cocina. Pero creo que viene de parte de la artesanía también. Todos hemos tenido que repetir muchos platos en muchos gastronómicos para llegar a nosotros también, tener la capacidad de generar sistema y creación. José Antonio. Yo, pues bueno, yo estoy de acuerdo en parte. Yo pienso que, por ejemplo, lo que hemos hablado antes, ¿no? Lo que has comentado, que yo voy a un restaurante, ¿no? A comer yo, por ejemplo, en mi casa, dentro de la finca, tengo dos conceptos. Un concepto por el cual estamos aquí y otro concepto para comer, ¿no? En el concepto de vanguardia, bueno, de gastronómico, bueno, es o cocina nuestra, la de Nazario, la de Jorge, ¿no? Es cocina gastronómica, cocina de autor, como queráis llamarle. Yo pienso que somos las dos cosas, ¿no? Porque si yo creo arte, pero creo arte en algo que es artesano, puedes crear arte dentro de un soporte. Por ejemplo, yo creo que ellos están conmigo en que, por ejemplo, yo tengo un vicio, ¿no? Los platos, ¿no? Los soportes. Y Nazario también. Nazario, he ido a su casa y me ha llegado a servir un tartar de atún, un tartar de bonito en un bonito crudo. Entonces, él está creando un plato de arte, es arte, pero que va ligado a la artesanía, porque yo creo que creamos arte dentro de algo artesano, sea hecho por nosotros, de una idea nuestra, ¿no? Es decir, yo puedo transmitir una idea de un soporte a un artesano, alfarero, lo que sea, y crearme un soporte para emplatar este plato que yo he creado de arte, ¿no? Esto es un poco personal, yo pienso, ¿no? Pero yo creo que estas dos palabras, para mí personalmente, van ligadas, por lo menos en mi casa. Vamos a ver. Empezando por algo tan impresentable como a veces somos los críticos gastronómicos, pero se nos supone la formación, ¿no? De hecho, los medios de comunicación nos facilitan el papel, que se lo gastan de su bolsillo, nos facilitan la televisión, cuando hacemos televisión, los micrófonos, en fin, todo el entourage que lleva eso. ¿Está haciendo o no está haciendo los blogueros daño a la cocina? Porque ahora todo el mundo opina. Antes éramos los críticos, que éramos un poco, entre comillas, los cualificados para hablar de lo que estábamos comiendo. Y ahora todo el mundo está por ahí en los blogs soltando, yo creo que barbaridades. Con alguna frecuencia me he leído el TripAdvisor y veo que las críticas empiezan por era muy caro el sitio, ¿no? Ya, pero eso no son blogueros, Pedro. Ya, Eso son clientes. Yo no hago caso a eso. Además, he contestado a cosas de estas, ¿no? O sea... Sí, yo también yo entro a entrar por alguna vez que otra vez. Educadamente, ¿no? Pero es que al final están gente que no tiene coherencia, está afectando a un equipo de trabajadores. Que a lo mejor muchos críticos que os conozco sois bastante escrupulosos en eso, ¿no? Si vais a una casa nueva, no hacéis una crítica, es decir, tenéis que ir más de una vez, ¿no? Al final, no puedes conocer la cocina de una persona con una visita, ¿no? Yo pienso que tiene que ser una constancia. Tiene que haber muchos factores. ¿Tú qué dices? Bueno, yo pienso que la alta cocina empieza por la mente de un cliente. O sea, tú puedes pensar una cosa, pero como el cliente no te entienda o no te ayude a desarrollarte, al fin y al cabo, la alta cocina para mí empieza por el cliente. La mejor crítica empieza también por el cliente, no por el crítico, respetando a todos los críticos. Pero creo que para mí el cliente es el que te hace estar arriba, abajo, a todos lados. Entonces yo creo que la alta cocina empieza por la mentalidad de un cliente. O sea, el cliente cuando dice voy a comer a casa de, pues dice, pues está preparado, psicológicamente está preparado para comer y se deja llevar. Yo mañana me voy a Segovia y me meto en una aranda del Duero y ya sé directamente que voy a comer.
entonces voy a disfrutar. Pero tienes que estar preparado, es lo Claro, que tú dices, que tienes sabes que dónde estar voy a comer. preparado psicológicamente para dónde vas a ir preparado. No. ¿Qué pasa? Si no estás preparado psicológicamente, dices que eres un tío raro, Eso es. que eres una persona muy atrevida, que eres una persona que no te entienden. Entonces ahí llega el problema un poco de... Mira, aquí había... Cuando hemos hablado de alta cocina en el año 2020, pero ¿cuándo se hizo alta cocina aquí? Aquí se ha hecho alta cocina hace 35 años, 40 años, y no se han sentado las bases y se ha perdido. ¿Ahora qué pasa? Pues no sé, a lo mejor dentro de 10 años, hablamos hoy y dentro de 10 años se ha perdido la base. Pero, por ejemplo, el Delfín, ¿os acordáis? Aquí era un restaurante de alta cocina. Sin embargo, se ha perdido esa base. ¿Qué quiere decir? Que la alta cocina, igual que viene, se va. Ese es el problema. ¿Pero quién la ha perdido? Porque tú la conociste. Sí, no, yo la conocí. Y Baró ha tenido algún alumno que otro. Y además, y un cocinero, un compañero que me pegaba cachetes. Dani está por Frías ahí, también la conoció. Sí. O sea, No, vamos a ver. hay Vamos a ver. bastantes. Pero te quiero decir que nunca hemos tenido una identidad. Nosotros hemos cocinado siempre con una identidad francesa. Hoy en día, que podemos decir, hoy en día un cocinero, la cocina francesa cada vez la toca menos. Pero sin embargo, en los restaurantes seguimos dando una cocina japonesa, oriental y otro tipo de cocinas, que me parece súper bien. Pero no nos olvidemos que igual que la vanguardia va rápido, se pierde rápido. Pues aquí viene la pregunta a vosotros dos. ¿Vosotros veis capaces a un japo, con todos mis respetos, de hacer un cocido madrileño de 3 vuelcos? Lo digo porque a lo mejor el japo, el japonés cuando os mire a vosotros hacer... No creo que el japonés se atreva a hacer una yipebre. Pero nosotros sí que nos Pero atrevemos nosotros, un sushi... Un sushi sí. Claro, que... Si estamos llenos entonces, de sushi. Entonces ¿qué hablamos? Entonces lo que nosotros tenemos mucho más material a veces y no sabemos... nosotros nos vamos a pasear por ahí y a veces dicen, no sabemos lo que tenemos en casa. Eso sí. Pero yo creo que ahí es donde entra la parte cultural. Igual que tú has dicho que un japonés no se atrevería nunca a hacer una lipebre, yo creo que al final es un poco cuestión cultural. Claro. El que es purista y respeta su tradición, muere con su tradición. Al final, nosotros sí que es verdad que al final en Occidente se ha tenido, ¿no?, la tendencia un poco de globalizarlo todo y somos como una esponja. Vamos absorbiendo conceptos que en momentos puntuales de la gastronomía tienen cabida y generan curiosidad para el cliente. Sí que es verdad que al final, hablando un poco de lo que es la alta cocina y el cliente, creo que la alta cocina se debería de generar al final perfilando el tipo de clientela con el producto que tú vas a servir. Vuelvo a lo mismo. No, tú has dicho antes, yo voy a Segovia y sé lo que me voy a encontrar. Claro. Pero si en el momento de que tú vas a Segovia encuentras algo que no esperabas, tienes dos vertientes. El rechazarla, porque tú culturalmente no entiendes que haya eso, tú vas a por lechazos, a por cochinillos, y te puedes encontrar también una oferta, una oferta, vamos a llamarlo, en el que la tradición esté, pero la técnica esté globalizada. No, mira, por ejemplo, en Segovia está un amigo mío, tiene una estrella de Michelin y está él allí. Pero te puedo decir que por englobar, ¿no? O sea, que sí que lo hay, sí. Pero sí que ves que realmente hay otra oferta. Lo que yo me refiero es que la alta cocina, creo que si vamos muy rápido, yo creo que, por ejemplo, la cocina del Mediterráneo. Cuando hablamos de cocina mediterránea, hablamos de pescado, de marisco, de tal. Pero, por ejemplo, el tratado del pescado es un tratado fenomenal. Pero, sin embargo, verduras, nadie sí, es cierto. Nadie trabaja la verdura. Y más en esta zona. Murcia, Alicante, Valencia. O sea, no hay una... Cortamos por en medio, que dicen, ¿no? Sí, pero no decimos, vamos a un restaurante de verdura, de cocina mediterránea. ¿A dónde hay? ¿Y cuánta gente en el campo existe que coge y tira a la basura todo? Vamos a ver. Entonces, yo creo que hay un punto de... Inflexión. Ego, claro. Ego. Inflexión y ego. Y un poco de tal que, hostia, voy a sacar unos espárragos a la mesa y ¿cómo lo doy? Hostia, pues si le pongo un poco de caviar encima y si después le pongo panceta encima y si le pongo trufa encima,
Claro, Pues se ha eso es la jodido. cocina Ya. Eso es la cocina de los ricos, ¿no? Claro, pero no, pero ¿me entiendes? ¿Sabes por Sí, qué sí, voy? pero que se pueden hacer Claro, cosas. que sí, claro, Eso es donde va. Se pueden aprovechar hacer todo lo que cosas valga. absolutamente Es que- brutales. Pero Es que, muchas veces no pega, pero yo hablo también un poco de la crítica y un poco del cliente. El cliente lo que quiere es comer a veces sano. Porque es verdad. Porque el cliente lo que quiere a lo mejor unos guisantes con jamón, unos guisantes pequeños, enanos, y que sean de la huerta. Del y dice- Maresme. Exacto. Pero después hay otra parte de cliente, que también es importante, pero después llega la autocrítica y dice, oye, hay un cocinero, y yo digo, no ya, sino gente joven, que dice, me ha puesto unos simples, aburridos, espárragos en un plato y tal. Y al chaval que acaba de empezar la cocina y que está arrancando un negocio, dice, y no es creativo. Ostras. Pero es que yo la creatividad, ¿sabes qué pasa? Que la creatividad la veo así de grande. Un tío que es creativo dice, yo soy creativo en las salsas, pero a lo mejor en esto no soy creativo. Y a lo mejor soy creativo en la cocina de la verdura, pero a lo mejor en la carne no soy tan creativo. O sea, la creatividad... Ferran, por ejemplo, era creativo en recordar, bueno, me acuerdo perfectamente, de coger todas las mañanas y sacar las recetas de otras épocas. Sí, señor. Pero era un tío que diga, ¿se me ha ocurrido? No, es que se te ocurrió. O sea, era un tío que era bueno en una zona. Entonces, para mí, los cocineros creativos son en qué perfiles son. Yo, por ejemplo, me siento creativo más en el pensamiento y ahora desarrollar, pero a lo mejor no soy tan creativo en otras cosas. Entonces, eso creo que es fundamental saber dónde es creativo uno. José Antonio, ¿eh? tú procuras todos sus productos en tu restaurante que vengan de una huerta, es decir, de un huerto, de un amigo, de una persona. Sí. ¿Tenéis el mismo mimo, lo digo a raíz de lo que está diciendo Nazario, a la hora de tratar esas verduras? ¿O solamente, entre comillados, son ecologistas, son de huerto? ¿Le dais un tratamiento distinto a ese tipo de producto? No, yo le doy el mismo tratamiento. No sé. Hay que ir, lo que sí que es decir, ahora mismo, eso de, bueno, esto es que no es temporada, es que ahora hay temporada, todo, pero yo siempre me fijo más en la temporada nuestra, en lo de aquí, en lo que estaba hablando Nazario antes, ¿no? Que decía, en nuestro terreno, ¿no? Nuestra cosa, ¿no? Lo que se llama la cocina de kilómetro Por cero. ejemplo, alcachofas, sí. alcachofas hay todo el año, ¿vale? Por ejemplo, yo en el asador tengo alcachofas todo el año, pero en el Svens no tengo alcachofas todo el año. Esa alcachofa, que sea de aquí o no es de aquí, le doy el mismo tratamiento, ¿vale? Está claro que cuando yo tengo una alcachofa a la brasa, y porque la vendo, porque como bien dices, le gusta a mi cliente y es lo que vendo, tendré que tenerla, ¿no? Yo le doy el mismo tratamiento. ¿Es ecológica o no? Hombre, está claro, no vamos a engañar al cliente, no es ecológica. Pero, claro, pero lo que está comentando José, o sea, que al fin y al cabo, yo lo que quiero llegar a la base, que esa alcachofa que hace él, que lleva con los años que lleva de oficio y con lo buen cocinero que es, que no llegue una persona mañana y diga, alcachofa, plato de alcachofa, y diga, ¿y esto? Hombre, ¿y esto qué es? Como, es un plato elaborado. Sí. Y todavía no estamos conscientes que dentro de 20 o 30 años el cliente se va a aburrir de un montón de cosas y va a querer las cosas muy sencillas, muy buenas, pero muy saludables. Esa es la pregunta que os quiero hacer a los Muy tres. saludables. ¿Es verdad que el cliente ahora está un poco cansado de tanta pamplina vanguardista? Digo Sí. pamplina entre comillas. ¿Y se está volviendo a la cocina clásica? Sí. ¿Sí o no? El O cliente sea, ¿os van a volver a vosotros, que sois vanguardistas de que te mueres, que podéis hacer una espuma de morcilla de Burgos o un sifón con esencia de erizo, que es una maravilla? pero ¿Os van a volver a hacer cocidos y paellas y esas cosas? Claro, ¿O eso es por dónde entrar en vamos la- a ir? eso es Pero- entrar en un debate de la técnica está Para reñida eso con la estamos, tradición. para debatir. Pero, aquí. por ejemplo, si esa alcachofa, vamos a volver a la alcachofa, esa alcachofa en un menú largo o corto de un gastronómico de alta cocina, en un pase, como dice Nazario, te pongo una alcachofa perfectamente pelada, perfectamente en textura, con un jugo de la propia alcachofa, una gota de aceite de la masía
Ya está. La Masía, por ejemplo. ¿Eso es vanguardia? Es que yo Claro, pienso que sí. Para mí es vanguardia. Sí, a ver, lo que... ¿Y vanguardia qué es? Tú ves en pintura, ¿no? Pues a lo mejor... Vanguardia Pero- viene de la palabra, lo voy a aclarar, porque Pero- yo he hecho historia del arte y esas cosas también. Vanguardia es avant-garde, es ir por delante. Ujú. No es ni más ni menos. Pero eso, yo Que creo son en los ejércitos los que iban por delante y por eso luego los pintores, los escultores se llamaron de vanguardia, porque iban por delante de los academicistas. Entonces, pongamos que la cocina academicista sería la que va en plan normal y la cocina de vanguardia es la que va por delante de la Por eso- cocina academicista. por eso- Que aquí habría que distinguir otra cuestión importante en la que luego entraremos. Cocina casera, cocina de restaurante. No tienen nada que ver. Pero tú te imaginas un restaurante, además yo siempre lo he dicho, donde señoras, un restaurante que de señora de 60 y de 50 años monten un restaurante, se junten y hagan un restaurante que sea para 15 personas, solo con comida de cuchara y tal. No existe en ninguna parte de España. Una plantilla de mujeres de 60 años o de 50, una haciendo los pasteles. El otro está. ¿Lo hay? ¿Dónde? ¿Sí? Las guisanderas. ¿Pero dónde está? En Asturias. Pues mira, voy a buscar. Pero te quiero decir, y yo me acuerdo, Bueno, eso, hablando, pero- Marquerí, como buen snob y Bueno, compañero eso, mío del si no profesorado existiera, de la sería- universidad, sería está vanguardia hablando como de uno concepto. entre claro, cuatro restaurantes hay en exacto, España, claro. sería vanguardia como concepto. Hay, Entonces, hay- oye, no, cuidado, claro que los hay muchos restaurantes familiares por ahí. no, disueltos, pero donde no, se familiar, está no, tirando la no. madre y la abuela. Yo digo una señora que haga los No, ya, pasteles. eso No, y La restaurantes, otra señora restaurantes que dice, trabajan en ¿usted qué le tradición sale pura y mejor en dura. casa? Me sale mejor el asado, una mujer que te haga el asado, otra que te haga la pelota, el otra señora que te haga los chocolates y la... No, digo en el restaurante. En un restaurante, digo. Que no es lo mismo, claro. Bueno, pero que lo comas en el restaurante. Eso es un lujo. La guisandera. Pues eso no es vanguardia. O sea, un concepto Si nuevo. me permites, Nazario, Claro. yo ahora preguntaría al público, porque hemos dicho que esto tiene que ser movido. ¿Ustedes, alguno de ustedes creen que tiene algo que ver la cocina de un restaurante con la cocina de una casa particular? ¿Sí o no? Un restaurante con una... Con la cocina que hace una persona. Vamos, hay algunos particulares que no cocinamos del todo mal, no digo que bien, pero mal Claro, pero del es todo que, no lo hacemos. ¿a qué te quieres referir ahí? Porque no se Claro. aplican ciertas técnicas, porque no tienes ciertos Exactamente. utensilios, porque al final el Primero, resultado puede ser el en mismo. una casa no tienen los elementos que vosotros tenéis, no los tienen. Pero en no una casa tienen puedes los hacer el mismo ayudantes que fondo. vosotros Ah, tenéis. bueno. No tienen el producto que vosotros tenéis. En una casa nadie me va a decir a mí, oye, Pedro, quiero esto, no. Yo soy el que hago el menú. Primero voy a hacerle una sopa, después le voy a hacer una carne, después un pescado y después un postre. A ti te van a pedir, oiga, quiero una sopa, pero después de la sopa te van a pedir el postre. Después del postre un asado. Después del asado un arroz. Entonces, esa ductilidad no la tenemos en las casas ni harto vinos. Sí, pero esa Sí. generalidad Perdón, no la puedes que hacer un tan... señor- Hay una cosa que está clara. En una casa, el cocinero se sienta en la mesa. O sea, no puede estar pendiente. En un restaurante está sacando los platos. Sí, sí. Los platos salen en una secuencia. Perdón, salen en una secuencia que tú vas marcando, que te van marcando en la casa. El que cocina se tiene que sentar en la mesa. ¿Quién canta los platos en casa? Usted. En un restaurante no los canta usted. No, claro. Es decir, los cantas, los sacas, los pones y estás sentado ¿Por en la qué mesa. el menú del día es barato? Porque eso es cuando canta el cocinero lo que quiere hacer ese día, claro. Que yo Si creo no, que- no podría ser a ese precio. que- Comer a la carta es mucho más caro, que hay ¿sí una o no? que yo creo que hay una diferencia de concepto de cuando se come en casa a cuando se come en el restaurante. Por eso no son comparables. Nada que ver. Yo creo que son dos disfrutes distintos, diferentes. Y entonces yo les hago una pregunta a mis tres contertulios. Yo digo que la tontería más grande es leerse los libros de cocina, y creo que tengo como unos 1000 y pico, ¿no?, de recetas y tal. ¿Por qué no es aplicable las recetas que vosotros hacéis cuando nosotros queremos imitaros? Hay un libro muy bueno de Julian Barnes que se llama El perfeccionista en la cocina y que se cachondea un poco de vosotros diciendo, me recomienda esto, me he ido a tal sitio de Londres a por una cosa, me he tenido que esperar 3 días a que me trajeran el Sí, atún ¿verdad? negro de Alaska. Es decir, que es otra de las cosas que demuestra que no tiene nada que ver una cocina como la otra.
Entonces, esto de los cocineros que hacéis recetas, ¿es una broma o es una cuestión puramente editorial para ganar dinero? Para mí faltan pasos. Sí, eso me pasa a mí. Faltan pasos, porque ellos tienen unos conceptos y tienen unos conocimientos que el ama de casa no los tiene. Sí. Entonces, si uno hace algún curso, sabes esos pasos, tú entonces lees esas recetas y las comprendes. Claro. Si no sabes no tienes esos conocimientos, tú lees eso y Sí. tú sigues al pie de la letra, pero es que ellos no se han dado cuenta. Ese es el problema Claro, tú no puedes poner en una hoja Claro. todos los pasos, Exacto. pasos. Tú hay algunos que los das por hecho. Exactamente. Pero Es que- es importante y Sí. como no está, no nos sale igual. Entonces yo le pregunto también al auditorio y a ellos, a todos, porque ahora ya esto está muy abierto y es como me gustaría que estuviese. ¿Alguien en casa se atreve alguna puñetera vez en su vida a hacer vanguardia, a innovar? Sí. Señor Bernabéu. Profesor. Hola, buenas tardes. No, os estaba escuchando y estaba recordando el trabajo de divulgación que, por ejemplo, hace Geston Blumenthal, que sabéis que está ahora en una línea de intentar divulgar, pensando precisamente en la persona que está en su casa, trasladando todas esas técnicas que la alta cocina ha sabido desarrollar. Es decir, esto ya se está haciendo por parte de algunos cocineros que están en la vanguardia y que lo que quieren es precisamente trasladar a las casas, a los que cocinan en las casas, esas innovaciones técnicas que pueden permitirles sacarle toda la partida al producto, ¿no? Porque en definitiva vosotros al final acabáis creando tendencias, ¿no? Lo que pasa que esas tendencias, y es lo que yo creo que está poniéndose encima de la mesa, es decir, cómo realmente llegan al gran público o cómo realmente llegan a los hogares y a la gente que cocina en las casas, ¿no? Donde cada vez, por cierto, se cocina menos y a lo mejor aquí hay una oportunidad Totalmente. para que se vuelva a cocinar. Oye, Sí, pero yo personalmente creo que al final la industria que genera la electrónica, los aparatos, los demás, para poder desarrollar esas técnicas en casa, hoy en día cualquier persona puede tener un runner doméstico en casa, una envasadora al vacío, un horno a convección, multitud de cosas, pero a lo que voy es a lo que Perdón un decía. momento, ¿alguno de ustedes lo tiene? no. Es por eso, no cualquiera. Yo lo Al tengo alcance porque está. me dedico a la Al crítica de alcance esto, está. pero Al vamos. alcance, perfectamente. Lo que pasa que yo creo que en 20 años no se va a saber cocinar. Con todo internet que hay, con todos los libros que hay, con toda la información que hay, en 20 años las nuevas generaciones no van a cocinar. No, yo pienso exactamente igual. No van a cocinar. Llévenle la Y de contraria, hecho lo que acaban si no de estamos decir, muertos. cada vez en No van a casa se cocinar, cocina nos falta- menos. nos Yo falta- creo que sí se va a saber cocinar. Nos faltan 20 años, 25 años de Sí, la de industria gastronomía- alimentaria va por de delante gastronomía en ese por- aspecto. en Sí, cuanto... genera Bueno, ofertas y demás Y que me a ti... explico por qué sí se va a saber cocinar. no sé. No se va a cocinar como ha cocinado hasta ahora el ama de casa o el amo de casa, porque ahora cocinamos tanto los hombres como cocinan las mujeres. Pero fíjense ustedes que si ahora cogen el mando de la televisión, si se lo dejan, claro, y empiezan a cambiar, verán que hay 3 o 4 programas de cocina por diferentes televisiones. Incluso hay programas exclusivistas que se dedican a la cocina. Y la gente cocina a lo mejor el fin de semana y también lo guarda en la nevera. Pero a lo mejor una persona el fin de semana se coge sus libros, se coge sus programas y hace 4 o 5 platos, de los cuales 3 guarda en el frigorífico y se come ese fin de semana eso. ¿Por qué? Porque cocinar también se ha convertido en un entretenimiento divertido. O sea, ponerte, no creo que haya aquí ninguno, o ninguna, que nos pongamos música clásica a los Rolling o a los punkis tuyos y no se divierta cocinando y se lo pase de maravilla cocinando. Y obviamente en un día se puede cocinar para 4 o 5 días de la semana. Yo quiero decir una cosa. A ver, por ejemplo, volviendo un poco a la pregunta esa de lo que hacemos nosotros en el restaurante viene de casa, ¿no? Al final es una cosa que va... A ver, yo lo que pienso y lo que a mí me ha servido, es decir, usted decía que en casa no se puede hacer lo que hacemos, pero yo, por ejemplo, yo cocino... La cocina de las abuelas, ¿no? La cocina de las madres, hablo por las mías,
es lo que nosotros, o cosas aprendidas de la infancia en nuestras casas, de la abuela, de la tía, tal, nosotros es lo que queremos llevar, ¿no? Pero, ¿cuál es la diferencia? Yo digo que sí se puede hacer, no vamos a hablar de técnicas ni de maquinaria, está claro que, aunque está al alcance de todos, no puedes, en una cocina de 3 metros, no podemos tener runner, máquina vacía, vale, está claro, pero esas bases, la diferencia está en que en una casa se pueden hacer esas bases, yo por lo menos en mi casa, hablo de mi casa, en mi restaurante, aplico bases de toda la vida con técnicas avanzadas, en maquinaria estoy hablando, pero que podría hacerlo sin esta maquinaria. Lo que pasa que la diferencia total y brutal es que nosotros creamos una puesta en escena que viene como desde que el cliente se sienta hasta que se termina de comer un plato, ¿vale? Es una puesta en escena, ¿con qué? Porque sí, a veces le damos mucho rollo, el camarero te cuenta una historia, que si ha cogido esto de no sé dónde, que si te tira humo en el plato. Es una puesta en escena. Si quitamos toda la pirotecnia esta, que se llama, al final, ¿qué queda? Una base. Entonces, la pregunta Tenía que queda haber un buen abierta. plato. ¿Es pirotecnia lo que hacéis o es cocina? No, es una No, experiencia. es una pregunta. Es una experiencia de un plato. Claro, pero Por ejemplo, varía mucho el nitrógeno si yo le echo un chorro de nitrógeno o en un sifón estoy haciendo pongamos espuma. un ejemplo muy un tartar de gamba roja. A ver, por ejemplo, esto que me he comido yo, lo que Nazario hacía con lo de los cascos. Que era Esa de gamba, Pimental, ¿eh? No era de Nazario. esa gamba perfecta, o sea, es decir, Nazario en su casa se la hace, se sienta en el sofá y se la come. Y está igual que en su casa, que en el restaurante. Pero yo te digo, pero es distinto, porque es una experiencia que solo... Oír la música del mar. Que Claro, lo que es una le pones. experiencia. Es otro entorno, es otra... Claro. Es lo mismo, Pero ahora- tú le pones también ahora los digo yo- guijarros abajo, las piedras Claro. marinas, las algas. Pero eso puedes hacerlo en casa. Es decir, es una base. El cocer marisco se cuece marisco desde hace años. Pues entonces abro la pregunta más todavía, y ustedes me están oyendo. Cuando vosotros habláis de una cocción a 40 grados, que 2 días, con el producto que sea, un huevo o María Santísima, me da igual. ¿Quién está en su casa aguantando 2 días con algo a 40 Claro, grados? hoy hay recetas muy llegadas Sí. al cliente, a la ama de casa. Hay recetas miles Sí, de sí, recetas. no digo cuando estéis Yo creo poniendo, que- ¿cuántas veces ponéis a baja temperatura en vuestros platos? Muchas. Claro, sin ningún problema. Se puede hacer perfectamente, o sea, vamos a ver. Sí, sí. Si hoy en día está, Correcto. todo eso está Eso es. mucho más. Y puedes tener un Igual fondo que toda la vida 24 se han hecho horas. huevos poché en una Pero- casa, que es Claro. lo mismo que podemos hacer a baja temperatura, solo que nosotros Pero por si estética es y por que- perfeccionamiento, claro. ¿sabes? Por perfeccionismo, lo generamos de otra manera y más controlado, pero simplemente por generar un producto que realmente el estándar es exactamente igual siempre, porque tú puedes cocer hoy un huevo y hacerte un huevo poché con el agua más, con un poquito más de vinagre en el agua, con más sal, con menos sal. Me está facilitando la pregunta, Jorge. Vamos. Entonces, yo que me leo muy bien a Ferran Adrià, ¿por qué yo no soy Ferran Adrià si soy capaz de copiarlo? Porque no llegaste en el momento adecuado. Ah, ya, esa no me parece la respuesta. Cuidado, Antonio, ¿eh? Hay una pregunta que os quiero hacer a los tres. Hay un argumento que yo les cuento a mis alumnos que para mí ya es pasado y es, imagínense vosotros, ustedes, el cuadro de las Meninas de Velázquez. Imagínense también el cuadro de las Meninas de Picasso. 2 cuadros, ténganlo en la mente. Entonces diga, yo les voy a preguntar, ¿cuál les gusta más? Bueno, pues alguien me dirá, pues las Meninas de Velázquez. Las Meninas de Picasso no se puede entender, y estamos hablando de Velázquez y de Picasso, en cuanto hay una referencia de Picasso a Velázquez. Igual de bueno. Si yo les pregunto, ¿cuál les gusta más? Pues dirán, pues a mí me gustan las Meninas de Velázquez.
a mí las de Picasso, o las dos. Para mí siempre la respuesta correcta siempre ha sido, claro, uno es en relación al otro. Estamos hablando de la cocina creativa con respecto a la cocina tradicional, que se inspira en la cocina tradicional. Pero para mí es un argumento antiguo, porque claro, uno toma referencia del otro. Cuando aparecen, y en el tema de la gastronomía y los sabores, aparecen sabores nuevos, ya no hay referencias. Si aparecen sabores nuevos, como algunos practican, ya no hay referencia. Ferran Adrià, cuando empezó a viajar, empezó a descubrir sabores nuevos que cuando tú ibas antiguamente a Ferran Adrià y decías, este plato es inspirado en un plato de la cocina tradicional. Pero cuando se fue a Tailandia o se fue a no sé dónde, aparecían sabores nuevos que ninguno conocíamos. Muchos de ellos los cultivan, pues los conozco a los tres, como si lo hubieras parido, a los tres, Ah, no, creía que era Ferran. a los tres, a ti también. Jorge, Nazario ha viajado, quizá quien cultiva más referencias a la cocina tradicional es José Antonio. Mi pregunta es, y a través de cómo os expresáis, vuestra expresión son los menús de degustación. Todavía, aunque se está cuestionando el menú de degustación, pero es la forma de expresaros. He probado menú de degustación, este último año probé un menú de degustación de alguien, o sea, de una persona en Valencia, que en ese menú de degustación me estaba definiendo un sabor. De 15 platos, o me da igual, de 10, había un sabor. Es decir, vuestra forma de expresaros es decir, ¿cuál es el objetivo de tu forma de expresarte, Nazario, que es el chef del mar, que se expresa a través, o últimamente, a través de los sabores del mar, y quiere transmitir un mensaje a través del mar? Jorge, que se expresa a través de los sabores desconocidos, sabores que no conocemos, cosas, no te voy a comparar con David Muñoz, pero puede estar en una línea de utilizar cosas que son del mundo, porque somos globales. José Antonio, que todavía conserva un deje catalán. Es decir, está muy próximo a la cocina en la cocina tradicional y lo que puedo y la creatividad. Es decir, ¿cuál es el objetivo de vuestro argumento? El de Nazario, que es el mar, pero ¿por qué tanto el mar? El tuyo, que es tan... Además, incluso el argumento no es el de cada plato. El ser creativo en cada plato no me interesa. Me interesa el argumento total. Que lo veis todo en un plato, digo, joder, es demasiado. Es demasiado en cada plato, es querer expresar todo. Pero, el tema es el argumento, es decir, Antonio, ¿qué vale en una ópera o en una sinfonía? ¿La sinfonía o el solista? Bueno, yo Pero me vamos a ver, expreso por entorno. El menú degustación se crea por lo siguiente, lo digo por si alguno no se ha leído mucho la historia de la gastronomía. El menú degustación se crea por que un cocinero ofrece lo mejor que tiene. Entonces, la primera vez que vas a un restaurante, pruebas ese menú degustación, y la segunda vez vas eligiendo los platos que más te han gustado, y por ahí es la creación de ese menú. Pero obvio la historia del menú de degustación. Pues la historia obvio, es decir, que se ha llegado un momento del menú de degustación donde hay un argumento Antonio, que es la sinfonía. Bien, La historia llevamos con ella 5.000 años y no nos va mal porque además no tiene remedio, ya ha pasado y entonces es historia y es con lo que tenemos que contar. No podemos cambiar el universo porque no somos dioses, ni la trayectoria humana, a lo que iba. El menú de degustación se crea en Francia, más se crea en 1800, que es lo de menos, 1847, para que la gente tenga un menú que coma de todo, coma lo mejor que tiene ese cocinero, de lo que mejor puede presumir ese cocinero, y luego ya vaya eligiendo platos. Pero la primera vez, por ejemplo, yo creo que todos los presentes aquí, cuando van a un sitio que no conocen, prueban ese menú de degustación porque a lo mejor no van a volver y entonces les interesa conocer más o menos lo que hay en ese menú de degustación. Claro,
Y entonces dicen, oiga, yo es que por Segovia o por todos Sotosalbos no voy a aparecer otra vez, y entonces voy a ver qué me dan aquí, ¿no? Vale, esto por una parte. Pero por otra parte, y a mí me parece, enlazando con lo que decía Antonio, muy interesante. Yo creo que de lo que estaba hablando Antonio es de lo que entendéis vosotros por creatividad. ¿Cuál es vuestra creatividad? ¿Cuál es vuestro mensaje? Porque si bien es verdad que hay unas meninas de Velázquez, que es el barroco español, la olla podrida y toda la cocina del barroco, también es verdad que hay unas cocinas de Picasso, que sería Escoffier, que es la cocina que Picasso conoce en París en 1912, y hay una cocina de otras meninas que serían las de Equipo Crónica o las de Valdés, que son de los años 80, 70. Por tanto, es decir, vosotros situados en el 2020, que es donde estamos, ¿cuál es vuestro espíritu de la creatividad? ¿Qué queréis como creativos? Voy a completar un poco la pregunta. Más quiero hacerla a cada uno de los tres. A principio de curso, este año he puesto un ejercicio a los alumnos. O sea, hay una persona que me hizo una camiseta que me resumió quién era yo a través de un sombrero, un compás y un tenedor. Y yo les dije a ellos, pintarme quién sois vosotros. ¿Quién sois vosotros? A través de, o sea, cuantos menos elementos, mejor. Es decir, si queréis pintaros a través de 20 elementos, pues a lo mejor sois más complejos. Sino, ¿Nazario quién es? O sea, ¿qué quiere expresar Nazario o qué querrá expresar Nazario? Tú, Jorge, tú, José Antonio. Yo lo que te quiero expresaros, o sea, Vamos que me dejarlo. contéis. Antonio, déjalo. Yo, por ejemplo, Ellos, que lo digan. yo Venga. empezaría primero. Si en esta sala, no sé cuántos seremos en esta sala, seremos 50 o 40, que levante la mano quién pagaría por comer y quién disfruta en comer y yendo a la alta cocina, que levante la mano. O sea, ¿quién paga por ir a la alta cocina? Pocas veces. Pero entonces tenemos mucho trabajo por delante. Se han levantado 10 manos. En esta conversación tenemos, o sea, llevamos una hora hablando y se han levantado 10 manos. O sea, tenemos un trabajo para dar a entender que la alta cocina no da miedo, es barata. No da miedo, alta cocina no tal. Entonces, cuando he dicho quién pagaría la alta cocina y se levantan 10 manos, tenemos mucho trabajo. Entonces, yo lo que comento es que, respondiéndole a Antonio, hablando de cuadros, ¿no?, de lo que comentabas, yo pienso que nosotros tenemos nuestro estilo ya definido, ¿vale? No estamos hablando de hace años, cuando empezamos, que estamos, yo por lo menos, influenciado, ¿no?, por otras casas. Tenemos nuestros 3 estilos, 3 cuadros. Hay 3 cuadros pintados. ¿Yo podría pintar el cuadro de Nazario? Podría, pero es que no quiero, porque yo quiero comerme su cuadro o ver su cuadro en su casa. Quiero ver el cuadro de Jorge en su casa y espero que ellos, o otros compañeros y ustedes, puedan ver mi cuadro en mi casa y el suyo. Hablando de cuadros. Has empezado hablando de cuadros. ¿De acuerdo? Yo pienso eso. ¿Cómo me defino yo? ¿Cómo se definen ellos? Así. Ese es nuestro cuadro. Yo, por lo menos en mi casa, pinto 4 cuadros al año, 4 temporadas, 4 menús, que tienen que estar equilibrados, desde un inicio hasta un final. La alta cocina, que preguntaba a los asistentes, ¿quién le gusta? ¿Vamos a comer o vamos a ir a vivir una experiencia? La alta cocina, ese menú, que yo sé dónde te lo comiste, es una experiencia nueva para ti, porque te estaba buscando que un menú de X pases tenía un solo sabor, ¿no? Es la conclusión final que tú llegaste. Bueno, ese cuadro es diferente al nuestro, a los nuestros. Eso es una experiencia. Tú has claro, pero la pregunta es, ¿se puede expresar tu cocina en un mensaje? O sea, tú puedes definir, igual que por ejemplo, sin duda, un arquitecto hubiera definido, pero que Le Corbusier hubiera definido un mensaje, y además el mensaje puede cambiar, ¿eh? Pero vamos a ver, yo tengo clientes, Espera. que vienen de Antonio, Barcelona, de hay Madrid. una cuestión que es imposible, y esto lo va a entender todo el mundo enseguida porque es de una simpleza absoluta. Hay un señor. El lenguaje de la cocina es uno. El lenguaje de la literatura, este que estamos empleando, es otro. El lenguaje de la pintura es otro. Es fácil, con el lenguaje hablado, interpretar un cuadro. Se puede uno aproximar, pero nunca llegar a la interpretación de un cuadro. Tú no puedes sacar con palabras la belleza de las meninas cuando una está más al fondo,
cómo está Velázquez retratado, no puedes sacar la explosión Pero estamos que hablando hace de- Picasso. estamos hablando Claro de- que sí. Yo lo que quiero decir que Estamos hablando de lenguajes. las meninas o el arte de la pintura o el arte de la escultura o tal, que realmente una escultura de, no sé, o una pintura que vale un dineral, ¿Y la alta, cuántos- la alta cocina no está bien estructurada porque Perdona. estamos en unos ¿Cuántos años... sentidos Bueno, metes en un cuadro? Uno solo. no, La vista. Claro, uno solo. ¿Cuántos sentidos metes en un plato tuyo? En una Hasta el escultura puedes tacto. meter el No, tacto pero también. Bueno, el tacto también en la escultura. Y ya está. No, pero yo me refiero... Bueno, no, y ya pero si es la- sonora hasta pero, el de esto. 2 minutos. Pero- Pero yo lo que yo me refiero es que tanto la alta o sea, la escultura, la pintura en altas dimensiones, la alta cocina, muchos clientes y muchas personas tienen miedo por el precio. Como la pintura, o sea, yo no tengo un Miró en mi casa, ni tengo un Dalí, ni nada, está claro. Pero realmente la alta cocina, hoy en día, cuando tú dices alta cocina, dice caro. Va Ya. sumado al ¿Y resto. cuál es la Entonces, diferencia? la estructura esa va a ser una... Porque no nos equivoquemos que la alta cocina está pegada con ser cara. Ah. Y ese es uno de los problemas que realmente el cliente, de muchos clientes, eso va a ser un problema para el futuro. Claro. Y a lo mejor me puedo ¿Y equivocar. cuál es la diferencia? ¿Y cuál es la diferencia entre un póster de Dalí, Picasso, Rauschenberg, quien quieras, y un original? La imagen es la misma, la creatividad es la misma. Lo único que no vas a tocar el óleo, ni que el póster vale aproximadamente 10 euros y lo otro vale 10 millones de euros. Esa es la diferencia. Pero la imagen, la creatividad es la misma. ¿Y es a dónde voy? Si vosotros con un producto mucho más barato podéis hacer alta cocina Hoy en día. o, Sí. y por lo tanto que a nosotros un gran menú nos cueste 30 euros, 20, que hasta ahí podemos llegar, 20 euros. 20 euros. 20 ¿Se puede hacer euros, un gran menú por no hay 20 euros? escandallo que, no hay escandallo No, que no se resista No se puede eso, hacer un hombre. menú por 20 euros, ¿no? 20 Por euros, 20 seguro, euros. Con 20 euros tenemos que puedes- cerrar, ¿eh? Como concepto menú, si no lo quieres, si no entiendes el menú como algo espaciado en el tiempo, claro que sí, yo te puedo servir O sea, un menú de 2 una platos y de 3 una por 20 caballa euros. no sale un gran plato y no es una De una gran caballa sale un gran plato y 20, y 30 y 50, si la caballa es buena. Pero 20 euros. la Pero por estructura de 20 euros no se puede, es inviable. cosa. No se puede porque por el personal que tú Yo tienes tengo, trabajando allí, yo tengo un personal reducido y ofrezco una oferta Bueno, gastronómica estamos de 15 platos a un tercio de lo que la sirven los demás y comprando en un mercado de putísima madre, trayéndome marisco vivo todas las mañanas en viveros, pescado vivos todas las mañanas. No, quiero decir, sí que es verdad que hay una parte que se ha de democratizar, porque no podemos pedir que la gente ponga en valor algo o que la cultura que hay detrás de lo que es la alta cocina, nadie pueda ponerla en valor. Yo siempre pongo el mismo ejemplo. Esto es como ir a todas las bibliotecas municipales y ponerles un candado y privatizar el conocimiento, pero exigirle a la gente que ponga el valor en conocimiento y que sean cultos, pero tú no les das el acceso que necesitan. No se puede. Creo que hay una parte que hay que democratizar. Es cierto que hay 2, 3 y 3 estrellas Michelines que tienen una barbaridad de costes directos e indirectos para gestionar un solo servicio. Perfecto. Pero también hay muchos costes que están sufragados por chicos de prácticas, por sponsors, Entonces esa es la parte en la que el empresario ha de ser consecuente. Bueno, si mi escandallo realmente del 100% que a mí me repercute el escandallo, yo tengo sufragado un 20 por aquí y un 25 por aquí, yo debería de ser consecuente y tener esa rebaja con el cliente. No por nada, generaré un ticket medio más atractivo y generaré más clientes. No todo el mundo hoy en día puede permitirse ir a Diverso y gastarse 400 euros. No todo el mundo puede. No, es que es inviable, además. Hoy en día, como está este país, la clase media que está totalmente destruida, es imposible, es inviable. Es algo que se ha generado como muy exclusivo y Entonces, a nivel clasista. Bien, Perdona, perfecto, tenemos Jorge. que excluir eso. Entonces la cocina de vanguardia es una pregunta, ¿eh? Y sin mala intención. ¿Es para los ricos? No, a nadie le prohíben la entrada en el Prado, ¿verdad? Si pagas la entrada. Yo pienso que precisamente la cocina de alto standing, por los precios, como no bajen, con toda la cantidad de oferta que hay, va a llegar un momento en que lo que decía Eso está pasando ya. Ya pasa. Ya pasa, ya está pasando. Ya pasa. Ya está pasando. Ya pasa. Hoy en A ver, perdón, tenemos una pregunta por aquí. oferta y demanda. obvio. Está pasando ya. Bueno,
Se oye así. Bueno, yo creo que lo que habéis estado hablando sobre el tema del arte es interesante, pero tiene una limitación, porque el arte no es un producto de consumo y la gastronomía sí que es un producto de consumo. Yo veo más interesante verlo en la comparación con la costura. La costura está la alta costura, está el pret-à-porter y están las camisetas de 3 euros de cualquier sitio, ¿no? Entonces, a mí me preocupa un poco el futuro de la gastronomía. Ahora hay un poco con tanta publicidad en las televisiones y con el apogeo de la gastronomía en todos los ámbitos, pues hay como un boom que está llegando a todo tipo de sectores y es muy interesante. Pero, ¿qué futuro tenemos ahí? Pues yo creo que algo habéis estado hablando y eso me interesa y lo veo un poco reflejado también como la costura. Hubo un momento que la alta costura era accesible solo para muy poca gente y ahora eso sigue siendo. Por ese camino vamos, por ese camino va a ir. Pero creo que vamos por ese camino. ¿Y qué pasa? Pues que las grandes industrias, como pasa, por ejemplo, con la ropa, que hacen productos de diseño, pero industrialmente. Y al final pasará que algunos productos de alta gastronomía se convertirán por cuestiones técnicas en objetos que cada uno podrá consumir a un precio económico. Ahora, el que se lo pueda permitir irá a la alta costura, o sea, a la alta gastronomía, a que le hagan un traje a medida. Yo creo que un poco el futuro va a haber, pero va a haber una competencia de una industria con una evolución tecnológica que va a ofrecer determinados bocados exquisitos a precios muy económicos. Yo creo que el futuro relacionado con la alta costura y con la costura del pret-à-porter y tal, es un poco ese sentido. Con lo cual, yo creo que sí que hay mucho futuro en la gastronomía, pero hay que tener en cuenta que habrán empresas que aprovecharán ciertos recursos tecnológicos para que a la gente le llegue por teléfono a su casa un producto que en su día diseñó Adrià o quien sea, ¿no? Bueno, esa era mi opinión. Bueno, lo que... de suyo yo quiero hacer una advertencia. Esto, todos los que están aquí lo saben y muchos de ustedes también. Habrán visto con cierta frecuencia en los hoteles, la carta está diseñada por Martín Berasategui, Arzac, Robuchon, Denoir, cualquiera de ellos, Blumenthal. Pero luego no tiene nada que ver lo que estás comiendo en el comedor del hotel con lo que esos señores hacen en sus restaurantes. Por tanto, cuidado con eso, que tiene un peligro. Yo quería comentar una cosa sobre el tema. Por ejemplo, yo tengo en casa 3 menús, 3 precios, ¿vale? Yo tengo el menú largo, que son 100 euros, el menú corto, 60, y un menú que le llamo menú La Mode por 35 euros, ¿de acuerdo? Que consta de un plato salado y un plato dulce. Todo alta cocina. Pues la gente... no los vendo, no vendo ese menú. La gente viene a comer, el que más vendo está claro que es el de 60 euros, y viene o el largo. O sea, esto Antonio lo ha comido, del menú La Mode, y pues vendo pues dos menús de esos al mes. Al mes. ¿Y cuánto y es 35 euros el menú. A mí me pasa igual en el restaurante. ¿Pero se van con hambre o no? No. Dentro del restaurante nosotros tenemos el menú con todos los pasos y luego desfragmentamos el menú. 60, ¿se comen el de 60 antes? Sí, pero que es que es así. Es que es así. Y luego, por ejemplo, luego te vas al asador. Es que, a ver, hay que tener de todo en casa, ¿no? Es decir, hay gente que viene al asador y se pide un chuletón de buey, que está a 150 euros el kilo, o se pide un chuletón de vaca selección, por ejemplo, que está a 50 euros el kilo, ¿vale? Entre 4 es correcto, unas 2 croquetas, una rusa al principio, yo creo que está correcto. Pues hay gente, y es el 90%, todos los meses en mi casa, se gasta la gente más dinero comiendo en algo tradicional, de producto, que sentado en un gastronómico. O sea, se gasta más dinero el cubierto por comensal ahí que en el otro sitio, claro. Tenemos besugo, tenemos no sé qué, pues un besugo, terminamos con chuleta. Claro, y le digo, oiga, yo por 60 euros está teniendo una puesta en escena de alta gastronomía, un servicio de... O sea, está comiendo en ocasiones trufa, está comiendo en ocasiones caviar, y solo va a pagar usted un matrimonio, por ejemplo, son 60 por cabeza, son 120, que te pides una botella de vino de 25 euros, vale, 150 euros, vamos a ir por lo alto, una botella de 30 euros, son 150 euros. Yo he visto cuentas de un matrimonio en esto, de
de 200 euros. Y digo, oiga, es que esto, mire, oiga, tenemos un menú por 35 euros. De alta gastronomía, es decir, un plato salado con snacks, con no sé qué, un plato dulce, igual, con snacks dulces, o sea. Y Antonio, cuando me trasladé del centro y me lo llevé todavía a Antonia, ese menú lo vio él solo. Y estuvo 2 semanitas. Lo he puesto un poco por él, porque esto tienes que ponerlo. Pues he vendido, desde que ahora en otoño reinauguré allí, he vendido 5 o 6 menús. De la mode, todo lo demás degustación, está claro. Y el Mesa Martina, pero, o sea, la gente viene, cuando va a estas casas, o puede ir, o ya que voy, yo creo que piensan, ya que voy... Deberíamos definir quién va a comer por llenar la barriga o quién va a comer por un hecho cultural, por aprender. Pero ¿cuánta gente joven ves tú en el mercado por la mañana comprando? Yo a muy pocos. Entonces Voy ahí todos viene los la días. cultura. O sea, tú ves cuántos cocineros jóvenes, eso sí, los ves comprando, ahí sí. Pero lo que es el día a día, gente joven en el mercado de Alicante, cada vez hay menos. Es que creo que estamos hablando de dos cosas distintas que no tienen nada que ver. A ver, es que estamos hablando de dos cosas pero yo distintas. estoy diciendo el tema Yo voy tradicional a y comer, mentalmente. o sea, yo voy a alimentarme o a experimentar. Cuando voy a alimentarme me pego entre pecho y espalda una fabada o un chuletón y me quedo tan ricamente. Cuando voy a experimentar, ya voy haciendo juicios de valor, analizo la estética del plato, analizo lo bueno que está, la combinación que has hecho, si has hecho fusiones. Y entonces no es lo mismo, porque no es lo mismo, como decía aquel con su mecanismo, ir a, ¿qué te diré yo? Pues eso, al rancho de un ejército, que donde te vas a dar es lo justo para que tú puedas al día siguiente combatir, que ir a Ferran Adrià o a Los Roca. Yo a Los Roca, cada bocado que pruebo, es que estoy llorando de gusto, analizándolo y escudriñándolo hasta lo mínimo. Y tú y yo hemos comido en muy buenos sitios juntos y hemos visto, y tú has puesto esta pega, concretamente en Quique Acosta, y tú has puesto esta pega, o no pega, o has dicho que esto es una maravilla. Claro, es que es distinto, es que no vas con la misma filosofía. Es que no es lo mismo pasar por la calle que pasar por el Museo del Prado. Ir a un gastronómico a comerte un menú de degustación de X persona, yo creo que viene detonado también un poco por curiosidad y por una motivación y por una parte cultural. Es que es muy importante. Es muy, muy importante. Pero ¿qué es lo que es define? Como, tú puedes, es lo que has dicho muy bien. Tú puedes verte todos los cuadros que hay ahora mismo en cualquier museo del mundo, puedes verlos desde el móvil. O puedes tener la motivación de querer ver lo que es la obra en persona. Claro. Es diferente la puesta en escena. Vamos, sobre todo, a una puesta en escena. Lo que más tiene un gastronómico es muchas cosas indirectas a una comida que está muy buena. Puede haber altos y bajos en platos, perfecto, pero en un producto que es excelso, en una técnica que se intenta que sea Pues la más vamos, perfecta. Ahora vamos al motivo de la conferencia. ¿Qué es para vosotros, si me permite Antonio un momento, qué es para vosotros la cocina de vanguardia? Primera pregunta. Segunda cocina o pregunta, ¿hacia dónde vamos? ¿Os atrevéis? Claro. Pues empieza tú. Excluimos todo lo que es vanguardia dentro de Guía No, Michelin. no, aquí Pues vale no, todo. porque Aquí, como es que en la hay pelea grandes 4, restaurantes que cocinan tradición heredada de abuelos, padres, hijos, que Son de tienen... vanguardia. Y son vanguardia. ¿Qué es la ¿Qué va a ser vanguardia? vanguardia? No, eso en arte no es vanguardia. Si yo me pongo a pintar como pinta Murillo, Pero hablamos de Rembrandt, estilo, no puede haber un tipo que siendo Por lo menos yo, clasicista haga algo que no se haya hecho nunca. Claro, las meninas. Picasso hace las meninas. Yo, que antes había nosotros hecho en el Velázquez. A ver, restaurante jugamos con la me idea del explico concepto, para que me entiendas. pero lo Jorge, radicalizamos me con el explico- formato. Me explico como, para que me entiendas. El motivo es uno, es decir, una manzana. Desde el hombre primitivo están pintando manzanas, ¿eh? O un tío corriendo. Esa manzana ha sido pintada por Van Eyck, por Velázquez, por Magritte, por Picasso, por todos. Pero el motivo, el modelo, las meninas son un motivo. Es decir, es el motivo de un Picasso, que sí que le dije, perdón, de un Velázquez, al que le dijeron, son las hijas del rey, las tienes que pintar. Y como yo soy el pintor real, me pinto al fondo para que se me vea, ¿eh? Que aquí estoy yo y al rey lo dejo a un lado. Pero bueno, esas son las meninas. es cuestión Espera. de interpretación. Y Picasso, Pues yo puedo ver una manzana de no, una manera y tú ves la de otra. pero Picasso no hizo eso. Picasso dijo, para mí eso es un motivo para yo dar mi interpretación, pero ni me lo ha encargado el rey, ni soy el pintor real,
ni la madre que me parió, o Valdés o Equipo Crónica han hecho lo que han querido después. Claro, pero es una interpretación. Claro. Pues, entonces, si la Entonces, manzana... la deconstrucción ahí de algo es a donde clásico no voy. es vanguardia. Si me dejas, ahí es a donde voy. La manzana es la misma, el cuadro es lo mismo, el producto es el mismo, vais a contar con lo mismo, vais a tener patatas, pescados, carnes y tal. ¿Hacia dónde va eso actualmente? Es decir, vosotros, ¿quiénes sois o qué queréis hacer con todo eso en la actualidad? Lo que no podéis hacer es otra vez a Picasso, a Velázquez, a Valdés. Pues mira, yo te voy a poner el ejemplo más grande del mundo, que es, tú sabes cuando Joel Robuchon llegó por primera vez al Bulli y le cedió el testigo a Ferran Adrià. ¿Sabes cuál es el snack que le dio Ferran Adrià? Fue el manjar blanc en catalán, ¿no? Que es Menjar. el menjar blanc, que es la almendra con el tomate. Que no es catalán, pero bueno. Bueno, pues algo tan tradicional, alguien como Joel Robuchon lo consideró como vanguardia. En el Bulli, o sea, el concepto... Que no era el mismo menjar blanc. Cuidado. Es que claro, es una que ese interpretación del menjar blanc blanc. Es una interpretación del menjar que es blanc. árabe, que viene de los romanos además, no es ni siquiera catalán, lo que pasa es que sí que se publica por primera vez la receta en el Llibre de Sansoví. O sea, lo digo por ser un poco técnicos. Vamos, lo que le dio fue una espuma de menjar blanc. Eso Fue claro, no se le hubiera ocurrido a los un medievales, tartar, entre otras razones, un porque tartar no de tenían... tomate con una gelatina de almendra tierna con una y almendra gelatina. gelé. Claro, entonces eso es una innovación, claro. Como si Pero ahora es, pero es una interpretación. Claro. Entonces no es una innovación, según... Ah, ¿no? ¿Cómo que no? Tú me has dicho al principio que no era vanguardia. Sí es vanguardia. dicho yo que no Sí, era me has dicho que no era vanguardia porque era algo clásico, el manjar blanc. No, clásico es el nombre. Pero, No la pero interpretación. el concepto es el mismo. ¿Cómo voy a El decir concepto yo- y el producto que lleva ¿Cómo voy a la decir receta es yo el que mismo. las meninas de Picasso no son vanguardia frente a las de Velázquez? Claro que sí. Claro que son Un tonto vanguardia. tendría que ser yo. Claro que es Por lo vanguardia. mismo pasa en la comida. Pero es la interpretación, por eso lo que te estoy diciendo, es una interpretación. El Bulli, que ha sido durante 10 años un restaurante de vanguardia, se ha nutrido siempre del recetario catalán clásico. Yo te puedo sacar además el Dropbox después de 2 años trabajando en el IMAX de estos señores, y todo se nutre de coger algo que es memoria gustativa que todo el mundo entiende y radicalizarlo con un formato que a priori tú no vas a entender. Porque si yo te puedo decir fabada y ponerte una fabada de puta madre con unos judiones, tu compango, y decir, oh, esto es una fabada. Y te puedo decir fabada y que la alubia sea una esferificación de la alubia, el compango sea un rillet perfectamente... ¿Y por qué no? Claro, pero... ¿Eso no es innovación? Claro que sí. ¿Eso no es arte? Sí, porque volvemos a lo mismo. Estás cogiendo algo que es una Hombre, cosa comer tienes que clásica comer. y le estás aplicando algo que es novedoso o técnico o como quieras. Comer, tú estás acostumbrado a unos alimentos determinados. Incluso ahora mismo está de moda la cocina de los insectos. Pero desde lo clásico se puede hacer vanguardia, es lo que te estoy ¿Y la cocina de reivindicando. los insectos? Pero es que la cocina de los insectos puede ser ahora vanguardia para muchos porque es una tendencia en Occidente que lleva siendo culturalmente ancestral en México, en millones de lados. No. En Millones de Europa lados. hemos comido insectos muchas veces, ¿eh? Pero que tú, Hay un momento en el que se ha dale perdido tú- ese bagaje dale tú a un cultural, porque a cliente, nosotros no nos ha dale llegado. insectos tú a un cliente que llega allí de todas. No, señor. Pero hay restaurantes que se dedican a vender insectos, ¿sí o no? Sí, pero que vaya, que yo El creo que- americano- yo creo- yo el creo- americano yo- son- Y a, soporta y a la colación carne. con lo que ha El- dicho Rodrigo Nazario antes, solo hay un restaurante El- prácticamente en España que sirva todo verdura, que es Rodrigo de la Calle, ¿sabes? que- es que ¿El está- americano soporta la carne de caballo? No. Y sin embargo, hay grandes restaurantes en Francia que sirven la carne de caballo. ¿Sí Claro, o no? pero es que en la Sigo, India, sigo, en la sigo. India hay una hay un porcentaje de población enorme desnutrida y India- muriéndose de en hambre India- y no comen vaca, porque es cultural. Claro. Porque es Sí que comen, cultural. cuidado, hay algunos que sí. Claro, yo también conozco árabes que comen Y- croquetas de jamón. Y en India y en China, ¿comen la rata y la serpiente, sí o no? Sí, claro. Ya está, es una cuestión cultural. Y en Perú comen ¿Dónde cuy, y está aquí la no, nadie vanguardia? se lo comería nadie. ¿Dónde está la vanguardia? En lo que hacéis los cocineros, con eso. ¿O no? Ahora te pongo yo un ejemplo. Como aquí, por ejemplo, no comemos Pero cuy, que- voy a poner el ejemplo por Perú, por Nazario, como aquí no comemos cuy, si por primera vez o se generase una tendencia de comer Yo cuy, sí como. ¿sería vanguardia? No, ¿Cómo que no? no, si no es una innovación. Se- No. Sí, porque están metiendo... Sería que una hay- innovación cultural para nosotros. Cuidado. Cultural. Si yo Alimenticia, parto organoléptica. del arte- no, si yo parto del arte, Sería no por un parto tema del producto. cultural. Y lo voy a explicar de la manera más simple del mundo. Un cuy lo puede coger un mono y comérselo, ¿sí o no? Sí, claro.
Pero que yo Pero creo que- ese mono nunca va a crear arte, ¿sí o no? No, pero claro, ya ¿Quién hablamos es que de crea el limitaciones arte? cognitivas. El hombre. ¿Quién es que crea el arte? El hombre. Ya que has hablado de las funciones, hay dos funciones cognitivas, si hablamos de lingüística y connotativas. ¿Sí, Sí, o no? señor. Vale. Y hay Pero una, claro, un mono bueno, no tiene capacidad y hay- de generar hay nada. otra función que es la que te falta, que es la fáctica o de contacto. ¿Sí o no? Sí, señor. Vale. Bien. Con esas funciones, ¿es lo mismo un hombre que un animal? No. No, claro. Entonces, ¿el hombre tiene la capacidad de crear? ¿Sí o no? Sí, claro. ¿A partir de que se crea la creación es la que va a llevarnos a la vanguardia? ¿Sí o no? Obvio. El conocimiento, muchísimas cosas es lo Bueno, que desarrollan el querer ir por pues delante. contestar a- Ambición, motivación. Contestar a mi pregunta, ¿hacia dónde va la cocina? La cocina va un camino mucho más lento, va a ir más lento, seguro. ¿Pero hacia dónde? Yo creo que lo que va a ir más a los temas ecológicos, nutricional. La biótica, lo de 50... Sostenible. Mucho más económica, más verduras, más. Yo creo que va por ahí. No sé momento, pero seguro que va a ir por ahí. Yo para mí sí. y Yo para mí va a ir. utilizando- Yo para mí va a ir porque realmente, aunque nos guste o no nos guste, la cocina la hace las personas, no los cocineros. Y el cliente el que te manda. Y realmente la alta cocina yo creo que va a ser más económica en la parte nuestra y va a ser mucho más ecológica, mucho más saludable y sobre todo mucho más no tantos pasos y más en el menú. y no tan arriesgada. Va a haber años sin tener cocina arriesgada. Arriesgada me refiero a al bulli y cosas de esas. Nosotros se acaba la evolución. Es que hay muchas formas de evolucionar, es una pregunta. pero hay forma de evolucionar natural. No, pero sí, sí Mucho que es más verdad natural. que ya lo que Pero es... el tema de químico, o sea, ten en cuenta, nosotros, yo por ejemplo, yo química no uso. Pero la bullitendencia ya murió hace Pero ya tiempo. no uso química, porque no usamos química y ahora digo yo, un frasco de polvos, no sé qué es, ¿Sí o la no a los alta cocina, aditamentos? era alta cocina, ¿no? ¿Sí o no a los aditamentos? Como a los alimentos. La famosa polémica entre el bulli y Santi Santa María. Es que no sabemos dentro de 10 años qué va a pasar. O sea, vamos a un restaurante gastronómico y hay un montón de química. Ahora, lo que tú comas hoy, dentro de 10 años o 5 años, ¿qué va a pasar con eso? Eso lo que tú has comido, que tú generas todos esos químicos, ¿alguien te ha dicho lo que tiene de malo? Ya, pero Nadie. Lo más gracioso es que la mitad de No, esos no, no. químicos los llevamos No, no, comiendo no, no, no. sin No, conocimiento no, desde hace no. mucho tiempo. Claro, es que esto En la lo ya- industria alimentaria. En la industria alimentaria nada ha dicho que estos tipos de químicos en la alta cocina tiene efectos secundarios, ¿Cierto? porque no conviene. Claro que no. Ahora, cuidado que te conozco, ¿eh? Cuidado Pero que te conozco, yo ¿eh? pongo, mira, un ejemplo. No, cuidado que te conozco. ¿Es capaz de hacer un artículo? Pero... Mira, solo una pregunta rápida. ¿Quién es te de voy a aquí decir, conoce para la- mí, mi punto de vista creo que es la química va desarrollada con mucho más, o sea, se aparta la química y yo creo que entra lo más natural. Sí, yo creo, Mi punto de vista, en ¿eh? respuesta a eso, yo creo que dentro de 30 años habrá dos tendencias, una muy sintética, dominada por la industria alimentaria, y una muchísimo más ecológica. Pero aún así... Y si lo ves ahora en la alimentación, ahora la gente, ¿cuándo tenemos más problemas de salud? Ahora. Claro. La gente tiene más problemas de salud, pero por el tema de todo en comida. Transgénicos... Todo. Sí. Todo, el fast food Sí, también, que yo estoy totalmente de acuerdo. Sí, por supuesto. Donde, si donde antes- más aditivos, donde más Claro. excipientes extraños no organolécticos vas a encontrar, vas a ver siempre, pero porque abarata costes. También, porque abarata costes, eso es cierto. De ahí esa es la cocina que yo te digo, que es la cocina sintética. Pero que ¿No nosotros, lo ves tú? todo el que ha sido consumidor desde hace 40, 50 Francia- años de industria Francia, alimentaria, ¿qué químico ha usa comido Francia? químico. Porque mi pregunta ¿Eh? de verdad... ¿Francia usa químico? No usa químico. Tú vas a un restaurante en Francia, gastas 200 euros por persona en comer, y tú has estado hace poco, y no se usa química. Y la química, con química podemos tener hoy en día que esto salga humo, que esto lo puedas beber siendo no sé de qué color, y realmente la vanguardia es química, sí es química. Ese es el problema. Pero tú, por ejemplo, la vanguardia es química también.
Pero te quiero decir que hace poco ha estado en Francia y en Francia no se usa tanto químico. Le toca hablar a José Antonio. José Antonio, está muy callado. No, yo... Química, no química, aditivos, no aditivos. Bueno, yo creo que cada uno que haga lo que quiera, eso para empezar. Pero por lo que dices. Pero como cocinero a ti te interesa que el cliente, que al fin y al cabo que haya una cultura dentro de un tiempo que la química no vaya por encima. No, pero que no quiero decir que apoye en lo de la química y tal. Exacto, Claro, exacto. esa es la pregunta Entonces, que yo eso quería es lo que hacerle. ¿Cuánta ¿Tú gente de sabías? aquí sabe lo Mira, que es la goma Santana? ¿Cuántos conocéis la goma Santana? entonces- Ninguno. ¿Cuántos coméis mayonesa de bote? Pues eso es, hay un porcentaje altísimo de goma Santana ahí. Quiero decir que la industria alimentaria está tan cotidiana para nosotros, ¿sabes? Sin que nosotros tengamos conocimiento de ello. Pero si de verdad ustedes cogieran un bote cualquiera, de cualquier salsa, de cualquier cosa, y empezaran lleva a ver, todo. no sé qué, no sé cuánto, no sé qué, no sé cuánto, es todo. El porcentaje más alto Pero es eso. ¿Sabes eso. qué le llaman? ¿Tú sabías que los almacenes I+D de las altas empresas, eso es vanguardia? Claro, O sea, claro. un tío en unas grandes empresas de cualquier lado, hay un I+D que dice, hostia, se me ha ocurrido esa salsa, Claro. que vamos a ponerle umami, vamos a ponerle esto, y encima al tío Claro, dice, oye, pues eres la leche. claro. Porque encima esto me dura 5 años. Entonces, claro, ¿eso es vanguardia? Sí. ¿Vanguardia qué es? Hacer algo... No, para ellos sí. Pero ese es el problema. Que Sí, entonces, pero ese es el fíjate problema. que las propias autoridades nos están fastidiando, Pero- por no decirlo Entonces, más por eso mismo que explícitamente, hablamos en Cocina... cuando no nos dejan comer más que las cosas que ya vienen enlatadas, porque esas sí que están autorizadas. Y a vosotros os van buscando las cosquillas pensando Pero yo creo en que si ya- habéis hecho una mahonesa de tal tipo, de tal otro. Pero eso ya es cuestión de cash, de otras cosas. Esos son otros lobbies, son otros, porque al final es comercio. Al final mueve mucho más dinero la industria del azúcar que cualquier otra industria en el Bueno, mundo, por ejemplo. Pues es que estamos terminando y ya no. Espera, que falta... José Yo está quiero, hablando. sí, Yo comparto. empezando por José Antonio. Está Comparto- José Antonio, por favor, un párrafo y di lo que piensas de la vanguardia y a dónde vamos. Bueno, yo pienso que la vanguardia es que cada temporada en nuestras casas nosotros creamos nuestra propia vanguardia. Es que no sé definiros la vanguardia general, yo sé definir mi vanguardia. Yo creo que para mí vanguardia es que cada temporada tenga ganas de crear nuevas, de mejorar platos antiguos míos y de evolucionarlos. Para mí pienso que eso es la vanguardia. ¿Hacia dónde va la cocina? A nivel comensal, a nivel cocinero comensal, pues yo pienso que va a menús, bueno, degustación, no llamarlos así, sino comer no tantos pases, ampliar un poco las raciones y que, no sé, que te quedes, en vez de ser 2 cucharadas, y que te quedes con ganas de que sea más, ¿no? Que ese plato se te meta. Yo pienso que vas a... Una pregunta que tienes que contestar una de las dos. ¿Tradición o globalización? Tradición. Yo diría lo mismo. Yo contestaría lo mismo. Yo cocino desde la tradición. Otra cosa es que la técnica puedes globalizarla, puedas entenderla de otra manera o revisionar las cosas desde otro punto de vista, pero siempre en tradición. Hablo de mestizajes y todas estas cosas. Pero es que, claro, nosotros como tradición, tú bien lo has resumido antes. ¿Quién somos? Si nosotros aquí hemos tenido íberos, romanos, griegos, árabes, ¿quién somos nosotros? Entonces, nosotros somos nuestra tradición es un mestizaje también en sí, viéndolo de manera sintética, ¿no? Pero bueno, yo lo que veo es que al final la alta cocina irá, si la vanguardia es ir por delante, no podemos definirla porque siempre habrá alguien que quiera ir por delante y generar una vanguardia nueva, pero lo que sí que está en manos de quien sí está en manos la alta cocina es de quien quiera pagar por ella y de quien quiera ser usuario de ella. Pedro, tradición, producto y el toque del cocinero. Claro, la personalidad, sí señor. Tú, a ver, Nazario, acabas tú. Vanguardia. La vanguardia para mí es expresión, es una forma de vida. Para mí la vanguardia es una forma de vida. Globalización, tradición. 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 Bueno, señores, Tradición, alguna pregunta, pero una nada más, creo que hay. Los ejemplos son más de
la innovación o el avance consiste en traer cosas nuevas, falso. Lo que se trata es de qué es la comida. La comida es la salud del hombre. Y si es la salud del hombre, lo primero que hay que ver no solo es si me gusta más o no me gusta más. Aquí hay que armonizar varios conceptos. En primer lugar, la presentación es un concepto estético que hay que armonizar, correcto. Lo saludable, lo ecológico y lo saludable para la salud del hombre es lo principal. Lo segundo, ni tradición ni no tradición. La tradición nos enseña para que aprendamos y sigamos avanzando. Claro. ¿Y qué es avanzar? Pues conjuntar, armonizar todos esos elementos de salud, de ecología, o de sanidad, de buen sabor, buenos elementos, todos esos armonizados, eso es avanzar. Totalmente. Lo otro no es avanzar, ni inventar sifones, ni inventar... Por ejemplo, si nosotros metiéramos, nosotros mañana no fuéramos al mercado, por ejemplo, dígame cuántos puestos de mercado hay, ¿no? Con recetas de atrás, el salazón. Es una receta... Tú que eres mucho más... No, pero Pedro te dice enseguida la... O sea, estamos hablando... En un mercado, las recetas que hay, el salazón, las pelotas, para hacer el puchero... O sea, tú vas al mercado y están todas las recetas ahí. Pero ¿dónde están en los mercados las recetas de hoy en día? ¿A dónde están? Bueno, diga alguien. No hay. No hay. O sea, que haya salido 2 años una receta y haya estado y las ves en el mercado, no. Todo lo que se consume en un mercado son recetas de hace 1000 años, de atrás. O sea, que me refiero yo, que la vanguardia es tan buena que deja segmentos para futuro, no hay. O sea, yo veo un mercado y digo, salazón, pelotas, el otro esto de col. O sea, ves realmente recetarios, recetarios antiguos, pues tomates secos, Es que todo eso lo ves en pero hoy en día es eso. Tiene lo que llaman los romanos, y permítame la contestación, una contradictio y una ectio. Es decir, ya que usted nos decía que no habíamos dicho las cosas correctamente, hemos utilizado como metáfora la pintura porque es lo más próximo y son nombres conocidos. Quizás si hubiéramos hablado de las diferencias entre Joël Robuchon, Ducasse o Carême, estoy hablando de los grandes cocineros del mundo, que esos señores sí que los conocen, pero el público no tiene por qué conocer a los grandes cocineros. O las diferencias que puede haber entre un libro de Alberti hablando de cocina o de Capilla o de cualquiera de ellos, son cosas que conocemos los técnicos. Por eso hemos utilizado la pintura, por una parte. Y por otra parte, es usted, no los cocineros, el que tiene que, en definitiva, elegir, por ejemplo, la dieta mediterránea. Es usted el que tiene que primar cuando llega a un restaurante y en su casa, si quiere más pescado, que es lo que manda la dieta mediterránea, que carne. Si quiere más carne blanca, que carnes rojas. Es usted el que se está administrando la fruta, los vegetales, como no tanto estos señores que le van a poner todo lo que tienen. Otra cosa es en su casa, que usted sí se puede hacer el menú. Y el que vende, y ofrece. Y hay que respetar al que ofrece y hay que respetar al que va a comprar. Pero que la comida no es solo placer, que también. Y yo voy a comer no solo por placer, sino además por alimentarme. Claro. Entonces hay que combinar esas dos cosas y no decir solo el que va a ponerse una buena fabada, aunque no, una buena fabada, si está bien, como decía ahí Jorge. Decía perfectamente que no solo es la fabada, sino que está bien, agradable, sostenible, que encima tiene buena compañía. Y otra de las cosas que no se ha tratado en la comida es el servicio. No, es que estamos con cocineros, otra vez traeremos también... No, es que ahí no llegamos, si no serían estos señores el hombre orquesta, ¿no? Bueno, hemos llegado al final. Yo recuerdo que cuando me casé, pues se conocieron mis padres y mis suegros, y mi suegro le dijo a mi padre, pues creo que este es un poco golfo y un poco raro, ¿no? Y yo no quiero que mi hija sufra. Dice, sufrir... No sé si sufrirá o no, lo que no se va es aburrir. Y entonces 25 años duramos.
Y yo creo que con nosotros, por lo menos, el aburrimiento no les haya durado y 25 minutos, por lo menos, disfruten. Yo he puesto la mejor voluntad en traer a 3 talentos. Les aseguro que cocinan mucho mejor que hablan. Al igual que yo, hablo mucho peor que cocino, claro. Entonces, vayan a sus restaurantes, confíen en ellos, que son 3 grandes figuras, todos se merecen, aunque ahora tenga la estrella Nazario, pero eso pues nunca le ha preocupado, ¿eh? La estrella es el cliente. Pero yo creo que por eso no he traído a estrellas, que podía haberlo hecho. He traído a gente que para mí son en las personas en las que como crítico gastronómico, que no bloguero, ni quiero saber nada de ellos, confío. Un aplauso para ellos porque se lo merecen.